La migración no es simplemente una cuestión de una persona sola, empezando en pueblito X y llegando, cruzando frontera y llegando a ciudad Z, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la migración de comunidades. Y la migración de comunidades es actualmente, cuando uno piensa, la creación de nuevas comunidades. Entonces, el sistema capitalista mundial tiene como una de sus consecuencias el desplazamiento de gente. Y eso tampoco no es algo nuevo. En sus primeros momentos, el sistema capitalista en Inglaterra tenía un proceso de desplazamiento de los agricultores en ese tiempo por los ricos del país que les robaban de sus terrenos, en parte para forzarles a ir a las ciudades a trabajar en las molinas de lana que estaban creciendo en ese tiempo. Entonces la clase obrera de Inglaterra tenía sus raíces en el desplazamiento de gente de campo y como trabajadores o convirtiéndose en trabajadores en esas molinas. Entonces desplazamiento y capitalismo, no puede tener capitalismo sin desplazamiento. Es como no puede tener capitalismo sin desempleo. Es parte del sistema, es como funciona. Entonces, ahora estamos viendo desplazamiento en un base internacional. El sistema global está desplazando gente en un país y la gente está llegando como la fuerza laboral a otros países. No es una conspiración, es como trabaja el sistema. No es que las grandes empresas norteamericanas van a México con el intento de desplazar a la gente de sus terrenos para que puedan trabajar por la misma empresa en los Estados Unidos, aunque eso sucede. Smithfield Foods siendo un buen ejemplo de desplazamiento de gente en Veracruz, en el Valle de Perote, donde empezó la influenza porcina, y luego convirtiéndose en trabajadores veracruzanos trabajando en su gran empacador de carne en Tar Heel, North Carolina, aunque eso ha pasado. Pero eso no fue exactamente un plan de la corporación. Ellos son oportunistas, están nomás aprovechando de cómo funciona el sistema para hacer sus ganancias. Entonces, lo que está pasando ahora es que países como México, las Filipinas, son reservas de trabajadores potenciales desplazados por el sistema que eventualmente les fuerza a buscar trabajo, sea por ejemplo, las maquilas en la frontera, es la misma fuerza laboral, ¿no? La misma gente desplazada del sur de México van a la frontera, trabajan en la maquila o van a California y trabajan en el campo. Ellos son trabajadores desplazados. Entonces, y esta fuerza laboral tiene un papel más y más clave en el sistema porque es como el sistema mantiene bajos costos de mano de obra, bajos costos de producción. Con una fuerza laboral en los Estados Unidos de 45 millones de personas nacidos en otros países, imagínate las consecuencias que si toda esta gente ya no existía. Es un tercer parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos. Y no es solamente los Estados Unidos, todos los países industriales, los países desarrollados, están dependiendo más y más y más en este flujo de gente. Y actualmente ahora estamos viendo como parte de los acuerdos internacionales de la WTO, por ejemplo en sus negociaciones, un esfuerzo para sistematizar el flujo de gente. En otras palabras, grandes programas de trabajadores huéspedes para contratar a la gente oficialmente en un país, llevarles a otro país y emplearlos.
Quiere decir que quieren utilizar esta fuerza laboral con los sueldos más bajos posibles, porque el intento es para mantener bajos los costos, y también asegurar que los países que están beneficiando más también pueden sacar sus ganancias de sus inversiones en otros países más pobres, que también es una fuente del mismo desplazamiento de gente. Primero, no más pensando de mi propia experiencia. Cuando yo trabajé con la Unión de Campesinos en los 70s, la gran mayoría de la gente que yo conocía, todos mexicanos, pero venían de los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el centro de México. Eso es de donde la ola de migración venía en ese tiempo. Ahora, llegando a los campos en California, y no solamente en California, pero en muchos estados ahora de los Estados Unidos, la mayoría de la gente, especialmente los más recién llegados, están llegando del sur de México, especialmente Oaxaca, pero también Chiapas, Guerrero, el sur de Puebla, y hasta Centroamérica. Y yo creo que la razón por eso es que los efectos de desplazamiento desestabilizando o la desestabilización de las comunidades está llegando a las áreas de México más y más y más lejano del centro. Quiere decir que no hay lugares en México ahora que ya no son afectados por la migración o las causas de la migración. Hemos hablado, por ejemplo, de los efectos del maíz, de la importación de maíz en México, la importación de carne. Eso es un ejemplo, pero hay otros. Entonces, es un producto de los cambios económicos y los cambios políticos que están sucediendo en México, pero provocado básicamente por los Estados Unidos. Esos cambios han llegado a México con la cooperación de la cúpula política en México, pero a fuerza. Eso no fue la voluntad de la gente mexicana, eso no fue la voluntad de los pueblos pequeños en Oaxaca. Eso llegó a México por la conveniencia de las grandes empresas que están haciendo ganancias. Entonces, eso es una razón por este cambio en términos de la migración de México. Pero mirando al mundo entero, se puede decir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México es una parte de la relación económica entre esos países, y también es una parte de la relación entre los países desarrollados o los países ricos y los países subdesarrollados o pobres. Entonces, a través del mundo tenemos no solamente esta gran desigualdad económica entre los países, pero también tenemos la imposición de políticas económicas en países pobres por los países ricos para beneficiar básicamente grandes empresas y bancos y los que benefician de ese sistema económico. Y eso es porque estamos viendo el desplazamiento de gente en muchos países que están llegando al centro o están llegando, como se dice, en el norte, aunque esa palabra no me gusta mucho, están llegando a los países ricos de los países pobres por razón de estas reformas o esos cambios económicos impuestos en los países de origen. Y es claro que esta imposición no es necesariamente algo pacífico. Las guerras civiles en Centroamérica, la razón o los raíces de esas guerras era el esfuerzo de la gente a cambiar ese sistema injusto que fue fuente de mucha pena para ellos, y luego la reacción, la respuesta
especialmente de los Estados Unidos, pero también de su cúpula dominante en esos países. Entonces, la fuga de refugiados de guerra es parte de ese sistema también. En veces tratamos de hacer una línea entre los refugiados políticos y los que van de un país al otro por razones económicas, pero yo creo que eso es una falsa distinción, porque los refugiados políticos están fugando los efectos, el impacto de este sistema, igual como los que están simplemente buscando trabajo porque no pueden sobrevivir. La imposición del Tratado de Libre Comercio en México tenía su impacto más fuerte en esas comunidades del sur de México, esas comunidades agrícolas, y por eso ya vemos la gente fugando. Los que venían antes también eran víctimas de una crisis económica en México, como la peso shock, ¿verdad? El choque del peso, pero eso fue en años anteriores y ellos venían de otras partes de México. Las mismas razones básicas, pero tiene diferentes impactos en diferentes comunidades en diferentes momentos. Entonces yo creo que esa es la razón por qué estamos viendo ahora la gente llegando del sur de México, de estas comunidades. El derecho de no migrar o quedar en casa es parte de hay dos derechos actualmente. Uno es el derecho de no migrar y también el derecho de tener igualdad social, económica, por los que sí migran. Son muy ligados, no puede tener uno sin el otro. Entonces el derecho de no migrar es más o menos un desafío al desplazamiento. Quiere decir que necesitamos restringir los efectos del desplazamiento en países como México para dar a la gente opciones. Debe ser otro camino al desarrollo en México que puede proveer a la gente educación, salud, trabajo, buenos precios por sus productos agrícolas, para dar un futuro digno a la gente si quieren quedar en los lugares donde nacieron. Entonces, y el otro derecho es los derechos de los trabajadores en cualquier país. Si vamos a otro país, debemos tener el derecho de organizarse, el derecho de tener trabajo y sostener nuestras familias, el derecho de tener beneficios sociales, educación, salud, etcétera, etcétera. Y eso no es algo distinto de lo que deben ser los derechos de los residentes o ciudadanos de los países, ¿no? Estamos simplemente diciendo que los migrantes deben tener un estatus, los derechos iguales como cualquier otra persona. Otra vez, no estamos cambiando el sistema, estamos simplemente peleando por las necesidades más básicas de los trabajadores. Eventualmente, yo pienso que debemos tener una visión de futuro más amplio, a más largo plazo. Necesitamos más igualdad entre los países, para que no tenemos países tan pobres, países tan ricos y la explotación de países pobres por los países ricos. Necesitamos vivir en un mundo donde la gente puede viajar cuando quiere, pero no como resultado de pobreza. Y eso es algo más profundo. Necesitamos cambiar el sistema eventualmente, pero los derechos, el pleito por esos dos derechos es algo que existe adentro del sistema que existe ahora.